Eh, una alegría poder verlos, y hoy somos de varias iglesias, y qué lindo que podamos tener esta comunión en Cristo, y esta comunión como iglesia, que podamos estar en paz los unos con los otros. Importantísimo, y tiene mucho que ver con el tema que comenzamos el día de ayer, y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. Vamos a continuar con un tema que comenzamos en el ministerio el día de ayer. Dice así la palabra del Señor, mientras siguen buscando algunos la cita. Tiene que ver con Pedro y Juan, que están ante el concilio, son sueltos, y el verso 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. ¿Qué cosa? ¿Qué hablaban? ¿Entraron a criticar el concilio y todas las demás cosas? No, dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De todo esto que hemos leído, es apasionante esta lectura para completarla y ver todo el contexto. La iglesia de la primera hora, y dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón. La iglesia era de un corazón. Y este era el tema propuesto ayer, lo continuamos hoy, y decíamos que así como el cuerpo físico tiene un solo corazón, también la iglesia debemos ser de un solo corazón. Podemos decir latir en la misma frecuencia, ¿no? Y a veces en la iglesia tenemos que reconocer que somos falibles, y no todos a veces latimos en la misma manera, y a veces tenemos algunas taquicardias, ¿no? Algunos defectos, ¿no es cierto?, que no latimos parejo. Pero dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón. Qué lindo que podamos ser en esta tarde, los que estamos aquí, seamos de un corazón, frente a Dios, frente a Cristo, quien es el que nos ha metido dentro de la iglesia, y ahora somos el cuerpo de Cristo. Y ayer veíamos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, debe tener un solo corazón. ¿Y por qué era importante esto? ¿Por qué era importante que la iglesia fuera de un solo corazón? Y habíamos visto al menos 4 puntos. El primer momento sirve ser de un solo corazón, tener una manera de pensar en Cristo. Miren, en cuanto a las formas de hacer ciertas temáticas de la iglesia, podemos conversar un montón, ¿no es cierto? Porque en cada lugar las personas son distintas, las familias son distintas, las iglesias son distintas en este sentido, pero en cuanto a la doctrina, no tenemos mucho para discutir, ¿no es cierto? Donde el Señor manda que nos amemos, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que amar, ¿no es cierto? Es doctrina, es enseñanza, es la palabra del Señor. Nos servía entonces esto de ser de un solo corazón, porque nos ayuda a resolver problemas. Fue lo primero que estuvimos viendo. Lo segundo, para gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Habíamos coincidido en esto, que era mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. ¿Se acuerdan ustedes? Había puesto un ejemplo del auto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y yo voy a estar muy feliz con todos ustedes, los que están en esta tarde, los nuevos que se han anotado o que estamos aquí unidos, en que todos ustedes tengan un lindo auto, pero yo me voy a gozar siempre que sea un modelo más viejo que el mío. Y entonces, ¿esto qué nos lleva? A que yo me quedo ahí arriba con el modelo más lindo es el mío, ¿no es cierto? Y entonces Marcelo, que lo estoy mirando por ahí abajo, que tenga uno más viejito que el mío, así yo me siento bien.
Sin embargo, cuando vamos a una casa de un velatorio, aquellos que están con un pesar, han perdido un familiar, un caso de enfermedad, nos es más fácil llorar con los que lloran. Y debiéramos aprender esto, que esto es útil, necesario, estar al lado de aquellos que necesitan a veces no tantos consejos, sino un hombro, sino un oído atento, tal vez un silencio, un acompañamiento, un abrazo, un apretón de mano. A veces estas cosas dicen mucho más que muchas palabras. Pero también es necesario que nos gocemos con aquellos que legítimamente pueden ir creciendo y tener una forma de vivir mejor que la que tenían antes, mientras sea lícita su manera de obtener estas ventajas o estas alegrías. Nos tendríamos que poner contentos de que alguien pudo cambiar su auto, su lavarropa, su heladera, tiene su casa, pudo vestirla, y no entrar a criticar, y bueno, ¿dónde habrá sacado plata Jorge Gadagnotti para cambiar las cortinas de su casa? Seguro que pidió un crédito, seguro que quedó así ahorcado ahora con el banco, no va a saber qué hacer, ¿no es cierto? Hubieras dejado las de bolsa que tenías puestas ahí y no pasaba nada. Qué rápido que somos a la crítica nosotros, ¿no es cierto? Ahora, cuando somos de un solo corazón, cuando nosotros en nuestra familia vemos a nuestros hijos progresar, ¿nos ponemos tristes o contentos? Y nos ponemos contentos. Cuando vemos los logros de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿cómo nos ponemos? Y nos ponemos felices. ¿Por qué? Porque son familia. Ahora, hermanos, Dios nos ha puesto en Cristo dentro de una gran familia que es la iglesia. Y en esta iglesia somos familia. Y ustedes saben que a veces la familia en la carne, en la tumba, en la muerte se terminó. Pero la familia espiritual de la iglesia en la que estamos insertos, que formamos parte, nos vamos a ver y vamos a estar juntos por toda la eternidad, porque somos la familia de Dios, los hijos de Dios, un solo Padre, nosotros los hijos de Dios. Qué bendición que es esto, pero la palabra nos llama que tenemos que ser, mientras estamos aquí, todavía en cierto grado de imperfecciones, tenemos que ir aprendiendo a ser de un solo corazón. Tenemos que tener un solo corazón. Y de esta manera, entonces, va a ser mucho más fácil nuestra convivencia. Y en una iglesia tenemos niños. Yo no sé los niños que tienen las otras iglesias de Tuay, de Alta Italia. Los nuestros que tenemos acá en Neuquén son perfectos. No corren, no gritan, no hacen problemas, no ensucian, los nuestros son perfectos. ¿Por qué los queremos tanto? Y porque son nuestros niños de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y en la iglesia también tenemos, ¿no es cierto?, personas mayores. Y las personas mayores, a veces, ¿no es cierto?, no yo que soy más joven, pero personas más grandes, no se ría nadie, las personas grandes tienen que ser atendidas, ¿o no? No podemos pretender de una abuelita que sea la que tenga que ir a buscar la taza de té, tenga que buscar un trapo de piso para limpiar algo que se cayó al suelo. Tenemos que ser solícitos como atendemos a nuestros abuelos, nuestros padres, solícitos en que en atenderlos como, con cariño, con amor, y habrá que soportar algunas cosas. Así que vamos soportando cosas de los niños pequeñitos que tienen que ir creciendo, tenemos que soportar de los grandes, y menos mal que estamos nosotros al medio que somos perfectos, que nadie nos aguanta, ¿no? Todos tenemos un grado de ser soportados por otro. ¿Y por qué seguimos juntos? Y porque tiene que haber un solo corazón, una sola manera de vivir en Cristo, porque somos una familia. En una familia ordenada, más o menos, ¿no es cierto?, aún en la vida, aún como creyentes, ¿no es cierto?, amamos a nuestros niños, amamos a nuestros jóvenes, amamos a nuestros mayores, ¿no es cierto?, nos une, nos sentimos unidos en amor. La iglesia deberíamos ser esto. Y esto es algo del tema que veíamos ayer. Nos ayuda el amor, este solo corazón, ser de un solo corazón. Nos ayuda para qué? Resolver problemas, gozarnos con aquellos que se gozan y llorar con aquellos que lloran. Tenemos sentimientos. A veces decimos, bueno, partió, está con el Señor lo va a consolar, y damos una serie de indicaciones que son ciertas, son bíblicas, pero no somos de lata, no somos de fierro, tenemos sentimientos. El Señor estuvo frente a la tumba de su amigo Lázaro, y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que el Señor, ¿qué hizo?
el Señor lloró. ¿Por qué? Porque lo amaba. Su corazón latía de amor. Y eso que era el Señor y sabía que en unos minutos más, ¿qué iba a hacer? Lo iba a resucitar y lo iba a traer de vuelta a la familia. Hermanos, tenemos que entender a aquellos que a veces son más emocionales unos que otros. Tenemos que estar cerca, tenemos que tener esa capacidad de amor, de tener un corazón que sea un corazón tierno para con ellos, un corazón que late en la misma fuerza que para los otros, los niños, los medianos y todas las actividades, y aún para los enemigos y aquellos que nos afrentan, de poder mostrar que tenemos algo distinto, que no teníamos antes, lo tenemos a partir de Cristo. Y entonces nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran, pero también sirve ser de un solo corazón para poder corregir. En la iglesia no todo es pasar por alto lo que pasa, en aquellas cosas que necesitan una conducción, necesitan ser corregidos. Un buen padre que ama realmente a su hijo, ¿lo corrige o no lo corrige? Lo corrige. ¿Lo corrige para qué? Lo corrige porque tiene que cambiar el rumbo de lo que está haciendo mal y tiene que volver al centro del camino. Los que manejamos, bueno, cuando manejábamos y andábamos por los caminos, ¿no? ¿A quién no se le fue el auto alguna vez a la banquina porque íbamos charlando con el que teníamos al lado y a veces la esposa, ¿no es cierto? Y mordimos la banquina. ¿A quién le pasó algo así? Yo varias veces. Allá hay una señora que levantó, aquella levantó la mano, también se le fue el auto a la banquina. Menos mal que no venía Jorge Gadagnotti de frente, si no se chocaban los. Qué fácil que es irse a la banquina, ¿o no? ¿Y qué hacemos? Y bueno, dejemos, total la pampa es grande, sigamos a campo traviesa y le metemos derechito, ¿no es cierto? No, volvemos, remediamos eso. Somos enseñados a volver al centro del camino, ¿no es cierto? A estar en el camino correcto. Nuestros hijos, por una falta de madurez, muchas veces, cuando son más pequeños, por supuesto, muchas veces se han equivocado tal vez en la manera de pensar y ver cosas. Y ahí está la influencia de padres que aman. ¿En qué? En hacerlos volver al centro del camino, a mostrar la realidad del camino. El gran tema de esto es cómo se hace. Y bueno, si le preguntamos a los hijos, son todas en contra de los padres. Vos no me querés, siempre me decís las cosas malas, nunca me decís las buenas, me podrías haber comprado, si le damos un bombón, ¿por qué no me compraste 10? Si es un caramelo, ¿por qué no me compraste uno mejor? Y vemos en eso, ¿qué les pasa? Están adoleciendo, ¿qué? Adolecen madurez. A nosotros también nos pasó y habremos dado los mismos problemas a nuestros padres. Pero un padre que ama realmente es un padre que corrige. En la iglesia también tenemos personas que nos enseñan, que nos alientan, que nos corrigen, y a nadie nos gusta que nos corrijan, que nos digan, mira, esto que estás haciendo no es la forma más conveniente, pero ¿y qué tiene de malo que salga con mis amigos, que salga de noche? ¿Por qué me pones horarios? ¿Por qué? ¿Cuántas cosas que hemos vivido como jóvenes, como padres, y tendremos que seguir enseñando el centro del camino? ¿Para qué? Para que nuestros queridos no sufran daño, ¿no es cierto?, en su vida espiritual. Por eso tenemos, al ser de un solo corazón, cuando somos de un solo corazón y se está corrigiendo a alguien en el buen sentido de la palabra, corrección no significa palo, ¿no es cierto? Ayer vieron cuando decimos, bueno, hoy vamos a tener un mensaje de exhortación para la iglesia. Salimos todos corriendo a comprar un casco para ponerse porque decimos, hoy hay palo, seguro. Si hay exhortación, hay palo, nada que ver. La exhortación es como decir, miren, tenemos que darnos cuenta de esto, que nos puede pasar esto si seguimos en este camino. Para eso el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, en la iglesia, maestros, enseñadores, personas con más experiencia, que los debemos amar, los debemos respetar, y que cuando ellos nos corrijan, no lo hacen porque se deleitan en molestarnos, sino que lo hacen por nuestro bien. Y usted dirá, sí, pero muchas veces se equivocaron. Sí, es cierto, querido. Mi padre también muchas veces se equivocó, y yo lo seguí amando. Y yo también me habré equivocado y mis hijos me siguieron amando. Y a veces algo que decimos, bueno, si se equivocó, hacelo bien vos para que no tenga nada que decir. Me estoy acordando una historia en uno de los audios que hacemos de un joven que iba a la iglesia. Y cantaban, capaz que cantaban así como nosotros,
hermoso, perfecto, ¿no es cierto? Vieron qué difícil que se hace esto de cantar así, ¿no? Y que quede uno solo cantando y los demás en casa, ¿no? El que queda cantando solo allí, lleva la voz, ¿no es cierto? Queda pegado. Nosotros cantamos despacito, tosemos, tomamos té, cuántas cosas que hacemos, ¿no? Y este joven se quejaba a su padre y le decía que, dice, la verdad estoy cansado de estos himnos lentos, estos himnos siempre los mismos. Y el padre en toda su sabiduría le dijo, bueno hijo, mira, si no te gustan los himnos que estamos cantando, ¿por qué no escribís vos los himnos? Y fue el desafío que le hizo el padre. Y aquel jovencito, miren qué tupé, ¿no? Le dice, bueno papá, el domingo siguiente, el domingo próximo, llevó un himno para que cantaran en la iglesia. Resulta que el himno ese fue un boom para arriba porque era algo muy lindo, sabía escribir, escribía música, escribía lindo himno, tenía buena letra, ¿no? Y le dijeron, bueno, mirá qué lindo que estuvo esto, ¿sabés una cosa? Para el próximo domingo, ¿por qué no te traes otro? Bueno, dijo el joven, yo se había entusiasmado y llevó otro. Bueno, este hermano fue uno de los himnólogos, uno de los grandes himnólogos, o sea, de los que escriben los himnos que tenemos. Dicen que escribió más de 800 himnos. Algunos tenemos, otros no los tenemos registrados en nuestro himnario. Fue desafiado. No le dijo, bueno, mocoso, callate la boca, obedecé y te lo mandamos al rincón a pensar. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban al rincón a pensar? Conozco a algunos que mandaban a los hijos al baño a pensar. Chocho, el otro estaba en el baño. ¿Ya pensaste? Sí, bueno, ahora salí, corregido. Nada que ver el pobre. No puedo decir los nombres, ¿no? Cómo aprenden los hijos, ¿no? Me estoy acordando, me estoy volviendo medio sentimentalón últimamente, ¿no? Serán los años, no sé, cuando, cuando fuimos jóvenes también, yo voy a criar a mis hijos, ahí Roberto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a criar a los hijos distintos, ¿no es cierto? Los vamos a criar distintos, porque estaban los hijos nuestros, no les gustaba como los habíamos criado. Bueno, le dijimos nosotros, crialo. Y entonces nosotros vamos a hablar con los chicos, nosotros les vamos a hacer entender, bueno, hacelo. La vuelta de la vida, conocen la rueda de la vida, fue dando la vuelta hasta que llegó un momento que le dije, vas a hacer lo que yo digo porque esto es lo que papá dice, mamá dice, y le damos las razones por las cuales hacer, y esto es para tu bien y no para tu berrinche y un montón de cosas. Y nosotros por ahí no lo mostrábamos, hacíamos una pequeña sonrisa, no era que hablando todo se corregía. ¿Cuándo llegaron a entender ellos? Cuando la vuelta de la vida llegó al mismo punto. Así que tengamos paciencia, hermano. Tengamos paciencia. Porque no todo lo que nos dijeron nuestros padres ni nos retaban para nuestro mal, salvo que sea alguien sin corazón. Acá estamos hablando de una iglesia que tenía un corazón, que debe tener un corazón que late para el bien de sus hijos. Tenemos que amar a nuestros hijos y tenemos que amar a los hijos de nuestros hermanos y a los nietos de nuestros hermanos. Somos una familia. Siempre digo que tengo hijos propios y tengo hijos que son hijos de la iglesia y tengo nietos propios y nietos de la iglesia. Y les puedo decir que los queremos y los extrañamos por igual. Por supuesto que no podemos ir a la casa de mi hermano a retar a los chicos del otro, ¿no es cierto? Y tenemos que ser prudentes en una serie de cosas. Respetamos la otra vida. Pero tener un corazón de que no digamos, bueno, la verdad no me importa. Mira, si el hijo de Jorge Gadañotti, ¿no es cierto? Si el Leandro se porta mal, la verdad a mí no me importa nada, porque es hijo de él, que se las arregle. ¿Por qué me la agarré con Leandro, con Jorge? Dirán ustedes, porque en los cuadritos lo tengo justo ahí abajo, así que miro arriba y veo la cara de él, ¿no? Después perdoname, hermano. Poder amar a nuestros hermanos, amar a nuestros jóvenes, amar a los chicos, amar, y si nos dan lugar, a veces a los padres poder dar un consejo, ¿no es cierto? Poder dar un consejo basado en qué? En nuestra experiencia, en la experiencia de la palabra de Dios, en la experiencia de la doctrina. Así que esto de tener un solo corazón nos ayuda a resolver problemas. Nos ayuda a gozarnos con los que se gozan, nos ayuda a llorar con los que lloran, tenemos sentimientos,
nos ayuda para poder corregirnos los unos a los otros, nos ayuda a tener una influencia positiva aún con los incrédulos. Fíjense en Juan capítulo 17, vamos a Juan capítulo 17, versículo 21. Dice así, para que todos sean uno, para que todos sean uno, un solo corazón, seamos uno, unidad. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no la entiende el mundo, no entiende por qué vivimos como iglesia. No se da cuenta de la tremenda obra que ha hecho Dios en cada uno de nosotros, donde nos miramos los unos a los otros y antes pecadores como todos los demás, unos más, unos menos, todos pecadores, dice la Biblia. Pero ahora en Cristo Jesús nuevas criaturas. Y así el mundo se admira cómo era, que antes era un borracho y ahora no es más un borracho. ¿Qué le hicieron en esa iglesia? Le lavaron la cabeza. Y nosotros decimos, no le hicimos nada nosotros. Viene a la iglesia, escucha la palabra de Dios. ¿Quién transforma la vida? La transforma el Espíritu Santo. No la transformamos nosotros. Si lo que nosotros decimos son filosofías e ideas personales, no vamos a transformar a nadie. Y ayer decíamos algo, no sé si se acuerdan, de que nosotros no convertimos a nadie. La obra de salvación es una obra divina, es una obra de Dios. Y entonces la iglesia, ¿qué hacemos? Anunciamos las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Él es el que salva, Él es el que regenera, Él es el que limpia, Él es el que perdona, Él es el que pone un nuevo corazón, una nueva manera de vivir. Aprendemos a amar a aquellos que ni conocíamos y damos gracias por esta familia espiritual. Para esto tenemos que ser de un solo corazón. Dice ahí en Hechos 4:32, lo que habíamos leído, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y la palabra que nos queda a nosotros es ser de un corazón. La tarea para hoy era tratar de hablar o de dar algunos pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Está muy lindo hablar uno lo que piensa y delinear un mensaje en base a lo que uno piensa, y si uno es muy ducho, uno los puede hasta influenciar a un cambio de vida. Pero lo que tiene que producir un cambio de vida en nosotros es la palabra de Dios, no es lo que nosotros decimos humanamente. El siervo de Dios tiene que estar tomado en las manos de Dios para hablar lo que Dios quiere, no lo que nosotros pretendemos. Y por esto nosotros, con este tema de ser de un corazón, me gustaría que miráramos algo de cómo podemos llegar a fortalecer el vínculo entre los hermanos. Cuando uno visitaba, antes que podíamos salir, íbamos a una iglesia, siempre había algún hermano que por ahí, ¿puedo hablar con usted, hermano? Sí, cómo no. ¿Usted qué opina sobre, y nos tiraba un tema, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Usted qué haría sobre un hermano que le pasa esto? Y uno ya viejito, ya en algunas cosas, ¿no es cierto? Este no es un hermano que le pasa esto te pasa a vos directamente, ¿no? Y uno lo escucha con respeto, ¿no es cierto? Uno lo escucha. ¿Qué clase de consejo tenemos que dar? Tenemos que dar un consejo bíblico, tenemos que dar un consejo con el aval de la palabra de Dios, para que sea el Señor el que hable el corazón, y la verdad no decir, mira, la verdad que escuchamos con atención, porque iba a decir que nos gusta el chisme, y eso está mal, ¿no es cierto? Así que no lo dije. Nos gusta escuchar a ver qué les pasa a los demás, ¿no es cierto? Pero que no me pregunten qué me pasa a mí, qué le pasa a los demás, ¿no? Tenemos un Facebook abierto a todos los demás para enterarnos lo que les pasa a los demás, ¿no? Antes no había Facebook, ¿se dio cuenta? Antes las damas salían a barrer la vereda. ¿A qué? A encontrarse con las vecinas. Y ahí estaba el Facebook antiguo, ¿no es cierto? A pasarse toda la información del barrio, de la cuadra, ¿no? O sea que el Facebook existió siempre, ¿no? Las líos que se han armado en esas conversaciones, ¿no es cierto? Ahora estamos encerraditos y estamos igual, ¿no es cierto? Nos enteramos de todas las cosas que pasan a través de otros medios.
Ahora, ¿cómo podemos fortalecernos en este vínculo, ¿no es cierto? El vínculo hermanable. Todos debemos ser guiados por la palabra de Cristo. No tenemos manera de errarle cuando vamos a la palabra de Dios, a la Biblia. Claro, una Biblia que no se lee es una Biblia complicada de entender. ¿Quién no compró en este último tiempo una computadora nueva, un celular nuevo? Viene con un manualito, ¿no es cierto? Un folleto en varios idiomas, que buscamos el que está en castellano y no lo encontramos nunca, en chino, en portugués, en lo que sea, ¿no es cierto? Por ahí encontramos la parte en castellano. Lo entramos a leer y los que somos un poco más duros de mente, al último que hacemos, lo cerramos, lo guardamos y llamamos a alguien que entienda un poco más, porque la verdad no entiendo nada. La Biblia no es así. Sin embargo, ese folletito nos ayudaba y ayuda para que sepamos darle un buen uso a lo que compramos. Nos da todas las funciones, todo lo que puede hacer, lo que no puede hacer, cómo tenemos que entre acá, salga por acá, apriete acá. Yo digo, no, yo no lo toco, yo no sé si va a explotar el aparato ese, ¿no es cierto? Y hasta miedo le tenemos. Así le pasa a Guillermo Jiménez, ¿no es cierto? Que compró un celular, ¿no es cierto? Y no sabe para dónde tocarlo. O ya sí, Guillermo. Un hermano de la iglesia nuestra. Pero ese manual es útil cuando se lo lee y cuando se entiende. Nos allana el camino. La palabra de Dios, la Biblia, nos es un manual útil. No es un libro de castigo. Te portaste mal, en vez de 10 Padre Nuestros, somos más evangélicos, al rincón a pensar con la Biblia y te vas a leer todo el libro de Efesios y vas a aprender. Ahora sí vas a aprender. La palabra de Dios, la Biblia, es un libro de estudio, es un libro de ¿qué? De enseñanza, es un manual de vida. ¿Sabés con quién te tenés que casar? No te va a dar el nombre, pero te va a dar una serie de lineamientos para que sepas y no te equivoques. Sí, pero yo lo quiero y lo voy a llevar a la iglesia y se va a convertir y hasta vamos a salir misioneros. El otro ni ha creído en Cristo todavía. La palabra de Dios nos dice, no te unas con yugo desigual porque vas a tener problemas. Y vas a tener problemas. Ojalá esa persona acepte a Cristo. Hay que predicarle el Evangelio, pero hagamos las cosas en el sentido que corresponde. ¿Habrá que pagar los impuestos? ¿Habrá que pagar los impuestos? ¿Y qué decimos? ¿Hay que pagar los impuestos o no? ¿Y a quién le gusta pagar los impuestos? No acabamos de pagar una que cae la otra, y 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 siempre bajando el precio, y siempre bajando el precio. No, siempre va para arriba. La Biblia dice que tenemos que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, al César se lo damos por obligación. No pagás la luz, ¿qué viene? Te lo cortan. Como no queremos que nos corten la luz, porque si sacamos la cuenta, en velas y fósforos es más caro todavía que prender la luz, así que pagamos la luz, ¿no es cierto?, para tener luz y tenemos una comodidad. Ahora, damos al César lo que es del César, pero a Dios a veces no le damos lo que es de Dios. Y el Señor nos ha dado un día de descanso, el día domingo, debería ser el día del Señor en todo, para pensar, para leer, para estar en comunión con los hermanos. ¿Cuántas cosas que podemos hacer en un día? A Israel se les impuso un día de descanso. Tenían 6 para trabajar. Hubiera sido por ellos, trabajaban los 7 y 8 si hubiera habido. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y dice, hay una unidad enseñada que todos debemos ser guiados por la palabra de Cristo. El 17:21 decía, para que todos sean uno, como tú, Padre. Y luego dice, ellos sean uno en nosotros, ser unos en Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y continúa la lectura, son palabras del Señor. El 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. Perfectos en unidad. No es, bueno, acá somos una iglesia muy liberal, donde cada uno hacemos lo que queremos. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y se nos ha dejado un manual de vida, un manual que es la palabra de Dios. Para leerla, para estudiarla, para ser enseñada. Creo que nos preocupamos que nuestros niños
a través de escuelas dominicales, horas felices, tiempos bíblicos, ¿no es cierto?, puedan entender la palabra de Dios en su nivel. ¿Para qué? Para que lleguen a entender la salvación en Cristo Jesús. Qué lindo que es el trabajo entre los niños, ¿no? Mi señora, yo no sé si está volviéndose para atrás en el tiempo, pero con Alta Italia creo que está en todas las reuniones con los chicos ahí. Lo único que no sé es si hace la tarea, mi señora, porque se encierra en una pieza y yo no sé nada ahí, qué pasa, ¿no es cierto? Pero mi señora disfruta verlo a los chicos, disfruta verlos cómo se preocupan. Y qué responsabilidad que tenemos los grandes de bajar de nuestro nivel al nivel de ellos para que entiendan la palabra de Dios. Esto es un ejercicio, hermano. Es mucho más difícil hablarle a los niños que a los grandes, porque somos nosotros los que tenemos que bajar a su nivel. ¿Y cuál es la función de una hora feliz, de una escuela dominical? Que los niños crean en el Señor Jesucristo, que sean salvos. Yo acepté al Señor siendo niño, a los 7 años y medio. Es la experiencia de muchos. Y mis padres me llevaban a la iglesia y estábamos en las reuniones, y en una reunión formal donde podríamos decir, ¿qué va a entender los chicos? No, los chicos entienden. Pero hay una responsabilidad en los predicadores, en los siervos, en los que predicamos la palabra, que tenemos que bajar el nivel al nivel de entender que dentro de la congregación y los presentes hay niños que tienen que ser enseñados. Y lo simple y sencillo, dado bien en la palabra de Dios, lo entienden los chicos y lo entienden los grandes. ¿Usted quiere saber de qué se habló y cuáles son los motivos de oración de una iglesia? No le pregunte a los grandes, porque le vamos a preguntar a los grandes, no me di cuenta, no sé, estaba pensando otra cosa. Pregúntenle a los chicos, seguro que los chicos le van a decir, y ellos están pintando, haciendo sus cosas, pero tienen su oído atento. Hermano, nunca despreciemos ni nunca desestimemos el trabajo entre los niños, entre los jóvenes, los los adolescentes, reuniones femeninas, reuniones de varones, predicación, ministerio, porque todo esto lo necesitamos. ¿Para qué? Para tener un solo corazón, que podamos latir en la misma forma. No podemos atender a los chicos por la edad o por una serie de cosas. Bueno, hermano, no me diga que no puede orar por el grupo de estos hermanos que está haciendo esta tarea, ¿o no? Y hay muchos que en épocas normales no se podía ir, pero podían hacer una torta y los llamaban por teléfono, vení, pasá a buscarla, y era una colaboración y era un alivio ya en algo para ese grupito que estaba trabajando, y nos sentimos parte. ¿Por qué? Un solo corazón. Sentimos exactamente lo mismo. Hay una unidad enseñada aquí en Juan capítulo 17, basado ¿en qué? Basado en la palabra de Dios. Basado en la palabra de Dios. Tenemos que ir ahí para darnos cuenta de su importancia. Hay una unidad también enseñada y basada en la doctrina. En el 2:46, Hechos 2, versículo 46, dice la Escritura así: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseverando unánime. En el 4:32, un poquito más adelante, 4:32, es el texto que tenemos de base. La multitud de los que habían creído era de un corazón. La doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Ahí cuando vemos la iglesia de la primera hora en el capítulo 2, en el verso 41, dice que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Cuando los apóstoles se ponían a predicar, no había tiempo de hacer salones, comprar tazas para el té, hacer pancito, torta frita y todo lo que acostumbramos nosotros, ¿cierto? Para atender bien a la gente. Podemos atenderla bien. Ahora, ¿cómo se movían esta gente que eran felices, que, dice, recibieron la palabra, o sea, creyeron, fueron bautizados, se añadieron? El 42 dice, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la doctrina. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza bíblica. Tengan en cuenta que no tenían el Nuevo Testamento escrito. Era todo
audible, todo verbal, venía todo, ¿no es cierto? Y nosotros llega la hora, y yo estoy mirando el reloj porque así nadie me mira feo, llega la hora y ya prácticamente, ¿viste el hermano? La verdad, mira qué desfachatez que tiene, se pasó 10 minutos. Le dijimos, era una hora, Jorge, era una hora. Y nosotros, mirá, ¿no es cierto? Nos estamos fijando, ¿no? Aquellos hermanos, miren, preferían caerse del techo como un tal Eutico, ¿no es cierto?, que estaba allá, y se durmió el pobre, y se vino abajo, se pegó un porrazo, se murió, gracias que estaba el apóstol ahí y lo levantó. Aprovechaban la palabra al máximo. ¿Cuánto aprovechamos la palabra nosotros? Estamos muy preocupados que esto termine rápido, porque seguro tal vez algunos calentarán el asado frío que les quedó, si hicieron, otros los fideos, y otro tal vez Netflix, o tal vez alguna película, porque estamos en familia, tenemos que aprovechar este tiempo también en familia. Qué lindo podamos tener esos sentimientos de estar en comunión, de tener el mismo amor, de latir juntos, de poder estar pensando en la obra, de poder estar pensando en los que sufren, de poder alimentarnos, de ser enseñados en la sana doctrina. ¿Sabe lo mucho que hace? Ayer tuve una alegría muy grande, no puedo decir quién. Me escribieron por WhatsApp un matrimonio joven de otra localidad con una pregunta sobre algo que no entendía de la palabra de Dios, y me dice, hermano, si tiene tiempo, ¿me puede contestar esto? Y dejé todo lo que estaba haciendo para buscar y para poder dar una respuesta bíblica a eso que era una preocupación. Qué lindo que los hermanos te pregunten. Hace tanto que uno no tiene estas emociones que uno le dice, ¿qué te pasa, hermana? ¿Por qué me preguntas estas cosas? Cuando debiéramos estar solícitos allí, de ayudarnos los unos a los otros. Qué lindo que es poder ayudarnos los unos a los otros y poder ser alimentados. Ahora, yo no puedo enseñar a otros si yo no sé. Y hay muchas veces que tal vez podamos decir, ¿no es cierto? Mira, hermano, la verdad que este tema no lo domino. Dame tiempo, te lo busco, yo lo he hecho. Te lo busco para darte una respuesta bíblica, no un parecer y dibujar la situación como para salir del paso. Estamos tratando con almas preciosas, con corazones que laten por Cristo, para que puedan tener y podamos tener todo una satisfacción de una sana doctrina. La unidad enseñada por el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:10 es que requiere que habitéis, dice, que habléis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa. No somos marionetas. No tenemos una pila adentro y un grabador que hablamos una misma cosa. Se refiere a otra cosa. En cuanto a doctrina, tenemos que hablar un mismo idioma, hermano. Un mismo idioma tenemos que hablar. ¿Y en qué se basa el predicador, el enseñador, el maestro, ¿no es cierto? O aquel que sabe un poquito más por experiencia, por vida, lo que sea, con la obligación de enseñar a los demás. ¿De dónde viene el mensaje? No viene del escritorio. Viene de la palabra de Dios. El escritorio está para apoyar la Biblia, para apoyar los libros, y a veces nos rodeamos de libros, ¿no es cierto? O bueno, ahora es más rápido por internet, una serie de cosas. Pero ese amorcito a los libros ahí desparramados, ¿no es cierto? Y de uno sacamos una frase, de la otra nos nutrimos. Qué bien que nos hace, porque esto que aprendemos primero para nosotros servirá para ¿qué? Para fortalecer a otros. ¿No se siente cómodo con esto? ¿O lo derivamos directamente a alguien, a otro, así nosotros zafamos? Preocuparnos los unos por los otros, poder ser unánimes, ¿no es cierto? En la palabra del Señor, en esta unidad que se basa en la doctrina, en la palabra de Dios, en esta unidad que requiere que hablemos toda una misma cosa. Cuando hay conocimiento de la palabra en la iglesia, hablamos una misma cosa. Cuando hablamos de cosas que creemos nosotros, le podemos decir, bueno, esto es lo que yo pienso. Y va a saltar alguien y va a decir, bueno, pero yo pienso otra cosa distinta. Estoy hablando de doctrina, no estoy hablando, hermano, de formas. No estoy hablando de cuestiones, de formas que pueden variar según la localidad, según las personas, porque somos todos distintos.
Tiene que haber un acuerdo, si conviene que la cena del Señor la hagamos a la mañana o la hagamos a la tarde. En nuestra congregación hemos optado por tener la cena del Señor, la predicación, y ya lo veníamos haciendo antes, en el mismo tiempo, porque había hermanos que vivían lejos, que tenían que viajar. Hemos tratado de armonizar esto por una cuestión económica, de gasto, ¿no es cierto? Y estábamos un rato más todos juntos y nos evitábamos un viaje. Hay otros que esto lo hacen de otra forma. Esas son formas, hermano. Pero en cuanto a la doctrina, ¿tenemos que predicar el Evangelio? ¿O hacemos de la iglesia un hermoso club lleno de luces y música cristiana moderna? ¿Me entienden, no es cierto? No voy a aclarar mucho, ¿no? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Debiéramos unirnos, debiéramos tener un solo corazón. La prioridad en la iglesia no es la música. ¿Es necesaria la música? Sí, la podemos usar en la medida que se debe usar. Pero ¿qué es más importante, la música o la palabra? La palabra, sin lugar a duda. La iglesia de la primera hora se nutría de la sana doctrina. Se nutría de aquella enseñanza apostólica. Eso no quiere decir que no vivían, sí vivían también, y tenían sus tareas, sus trabajos. Y el apóstol Pablo tiene que decirle, bueno, el que robaba no robe más, mire, hay un cambio de vida. ¿Cuántas personas han sido impactadas por este cambio de vida sin decir una sola palabra? ¿Se acuerda usted el endemoniado de Gadara cuando es sanado, está en la orilla ahí del mar, a los pies del Señor Jesucristo? Dice que vinieron los paisanos y tuvieron miedo de lo que estaban viendo. Este hombre quiere seguirlo al Señor, y el Señor, es una de las pocas veces, por no decir casi la única, que el Señor no se lo permite que lo siga. ¿Y qué le dice? Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Las cosas que ha hecho el Señor en tu vida, ahora está sentado en su juicio cabal, permítame, hasta peinado está, ¿no es cierto? Y se quedó solo en la playa, no fue a ningún instituto bíblico, no tenía una Biblia en su mano, no tenía tratado, no tenía wifi, no tenía nada. Recibía un mandato del Señor, andá y contale a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Y cuando llegó a su casa, habrá golpeado la puerta, habrán abierto y lo habrán mirado. Mirá, tu mirada me parece conocida, pero no sé quién soy. Ah, yo soy aquel que de noche andaba a los gritos, dormía en los sepulcros, desnudo, me ataban con cadena. Mirá las marcas que tengo de las cadenas que me pusieron. ¿Y qué te pasó? Que Cristo pasó por mi vida. Estaba predicando. Este misionero, estaba predicando. Y dice, a los tuyos, en tu ciudad, a tus conocidos. Y habrá ido al herrero y les habrá dicho, ¿me conocés? Mirá que me metiste cadena, pero acá estoy, mirá. Hoy te quiero hablar del amor de Cristo. El testimonio de una vida transforma. Cristo transforma vida. Nuestro bla bla no transforma nada. Pero la palabra de Dios en nosotros y transmitida por nosotros cambia vida. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el vínculo hermanable? Bueno, estar orando los unos por los otros, cada uno en su tarea, cada uno en lo que puede hacer. Recuerdo haber leído la historia de una anciana que no sabía qué hacer. Estaba en silla de ruedas, estaba prácticamente sin hacer nada, acostumbrada a una tarea bastante movida en cuanto a lo que era ella en la iglesia. Y como daba su habitación, tenía una ventana que daba a la calle, se dedicó a escribir versículos de la palabra de Dios en unos papelitos y los tiraba por la ventana. ¿Puede creer usted que muchas personas les llamaba la atención aquellos papelitos, se agachaban, levantaban aquella frase, aquella misiva, y mucha gente se convirtió al Señor, viendo que el testimonio de alguien que no se quejaba de su silla de ruedas, pero dijo, estoy en este estado, ¿qué puedo hacer? Y dedicaba el tiempo que le quedaba a orar. En nuestra iglesia había una señora, doña Agapita se llamaba, una señora española, y cuando éramos más jóvenes nosotros había cosas que decíamos, doña Agapita, la verdad se pasó usted. Esta hermana, cuando metía una torta al horno, oraba para que no se le queme. Le iba a decir, mira, va a meter una torta al horno y va a orar. Mira. Y yo creo que nunca en la vida se le quemó una torta. Porque de esa torta iban a comer muchos niños
Y todos los domingos, o todas las semanas, fin de semana, había una porción de algo para alguien que fuera a su casa. De 8 de la mañana como hasta las 11 de las 12, no la fuera a visitar. ¿Por qué no se los podía visitar? Porque en ese horario ellos y su esposo se dedicaban a orar. 4 o 5 horas orando por día. Te pasaste, hermana. ¿Sabe qué? Oraba con nombre y apellido, tenía una lista así de los hermanos, de todos los hermanos. Muchos hemos sido sostenidos sin saber por la oración de tantas personas que no podían hacer otra cosa, pero podían hacer mucho. La palabra del Señor había influenciado y había golpeado tan fuerte en sus vidas. Latían realmente al corazón, con un corazón ávido de que otros conocieran a Cristo, y nos alimentaban y nos dejaron el ejemplo. Yo he conocido hermanos de plataforma con muy hermosos mensajes. No me acuerdo prácticamente ni uno, me acuerdo de actitudes que tuvieron. Había un hermano que terminaba la reunión allí en Carlos Paz, y él enseguida salía como disparando. Y uno dice, ¿qué le pasa? Y se iba a la puerta. No se iba nadie de la iglesia sin que lo saludara y le diera un abrazo y le diera un beso. Esto a mí me quedó clavado acá. Para él era tan importante la plataforma como los gestos de cariño. Y era santiagueño y decía, hola querido, ¿cómo te va? Esté despeinado, esté hermoso, esté feo, él los abrazaba, te quiero hermano, te quiero. Qué bien que nos hace un abrazo, ¿verdad? ¿No lo está extrañando usted en este tiempo? ¿Un abrazo? ¿No lo está extrañando? Qué feo cuando hay que ir a buscar a alguien y hay que irse allá adelante. ¿O nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que levantar el brazo por atrás y decirle, aceptó al Señor, así sin que se dé cuenta, salúdenlo? Ah, sí. Un corazón que no late como tiene que latir. Hermano, cuando hay un alma rescatada del infierno mismo, de alguien que está pisando el infierno, gozaos con los que se gozan, tenemos que gozarnos. Rodémoslo, no es que se tenga que quedar media hora charlando con la persona. Muestre el cariño, afecto, bienvenido, claro, qué bendición, qué alegría. ¿Estás contento, hermano? ¿Estás contento cuando alguien acepta a Cristo en la iglesia? Ojalá que sí. Ojalá que seamos de un solo corazón y un solo alma, que nos sintamos unidos cada uno apoyando la tarea, el trabajo de otro. A mí me gustaría mucho que ustedes oraran y pensaran en mí, pero yo tengo una responsabilidad de orar y pensar por ustedes también. Por cada uno, aunque estés en tu casa, aunque hagas una torta o hagas un dibujito para los chicos, estás haciendo algo que yo no estoy haciendo. La palabra del Señor nos mueve a esto, que seamos, que dice que habléis todos una misma cosa, que hablemos todos una misma cosa, que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo parecer en las cosas del Señor. Estamos tratando, hermano, con cosas del cielo, con cosas de la eternidad. Qué alegría que podamos ver en el cielo muchas almas que llegaron a conocer a Cristo, porque la iglesia y nosotros en el lugar que estuvimos supimos movernos en el momento justo, llevar cariño, llevar apoyo, orar por los que predican, orar por aquel que gasta nafta en su auto para llevar y traer, ¿no es cierto? Y por otros que, qué lindo que es llegar a la iglesia y no tener la llave. ¿Se dio cuenta de eso? Uno llega a cualquier hora, pero cuando te dan la llave de la iglesia, hermano, este mes te toca abrir la iglesia, tenés que estar al menos 10 minutos antes, te vas a ir 10 minutos, media hora más tarde, si es que no hay nada, y ahí te vas a dar cuenta el trabajo de aquel que abre, que cierra, que prende la luz, se fija que los calefactores estén bien, que estén mal, dedicarse a todo eso. Hay que hacerlo, hermano, ese trabajo. ¿Te has ofrecido alguna vez? Hermano, veo que tiene mucho trabajo. Yo lo quiero ayudar. ¿Me deja que yo sea el que abra la iglesia? Yo le doy la llave de la iglesia, de mi casa, y lavame el coche si te queda cómodo. Cuántas cosas. Qué lindo es sentir y palpitar la familia cristiana. Dice en Juan capítulo 13, verso 34, 35, Romanos 12, 10, dice, ya lo encontraron, ¿no? Dice la Biblia, que os améis unos a otros. Se lo sintetizo porque veo que me estoy quedando sin tiempo. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué clase de amor?
A veces los jovencitos son muy picarones, ¿no es cierto? Cuando llega una chica linda a la iglesia, nueva, invitada, ¡ay, son tan dadivosos, ¿no es cierto? Se brindan tanto. Pero si es una viejita que viene con un bastón. ¿Por dónde puedo subir, querido? No sé, mire, a donde le quede más cómodo. Una alegría la pobre anciana, capaz que no viene más. Capaz que viene. Se cuenta de un chico que un día sintió en su deseo de ir a la iglesia a la noche a la predicación del Evangelio, de la iglesia, él iba a una actividad juvenil. Sus compañeros iban a ir al cine, y él sintió que no quería ir al cine. Yo quiero ir a la iglesia, lo habían invitado muchas veces. Fue a la iglesia en el horario que le decían que había que ir a la iglesia, cerrado. Estuvo esperando, llegó tarde alguien, abrió la puerta, pasó adentro, buscaba a su maestra de escuela dominical, no estaba. Buscaba a su líder de jóvenes, no estaba. Buscó a otro conocido dentro de los que él conocía dentro de la iglesia, tampoco estaba. ¿Sabe cuál fue la conclusión de este joven? Dice, si venir a la iglesia los domingos a la noche no es importante para ellos, esto no sirve para nada, no fue nunca más. ¿Se da cuenta la importancia de nuestro testimonio? Que sin hacer nada somos un testimonio. Los vecinos nos están observando si llegamos, no llegamos, si llegamos tarde, llegamos temprano, o si... Cada vez que se abría la iglesia es un testimonio viviente. Aunque seamos 2 o 3, el Señor dice, aunque sean 2 o 3, yo estoy en medio. Con la misma reverencia que si fuéramos un montón. ¿Dónde sacamos todas estas ideas raras que trajo Augusto esta noche? Lo sacamos de la palabra del Señor, que tenemos que latir de una sola forma todos, tener un solo corazón, amar la obra, estar presente. Nuestra presencia es importante, es testimonio viviente. No puede ser, hermano, que una película nos gane a un encuentro con la iglesia de Cristo, donde el Señor es el primero en llegar y estará mirando a ver quién llega. Y ahí decía un hermano que escribía, me olvidé el nombre ahora, que escribía unos libros muy, muy lindos, ¿cómo se llamaba? Y dice, este hermano dice que él llegaba temprano, se sentaba al frente ahí de la iglesia a mirar cómo... Y dice, ahí entraba uno, entraba con una cara larga, y dice, este hermano le está pasando algo, se le debe estar pasando algo. Llegaba otro un poco mejor, una cara de sueño, una caripera, este se durmió. Y por ahí llegaba uno radiante, ahí está contento, viene a estar con el Señor. Hermanos, somos observados hasta con la cara que tenemos. Somos observados. Cuando vamos a la iglesia somos observados. No nos dicen nada. Y a veces tenemos actitudes complicadas, hermanos, porque nosotros a veces tenemos problemas en nuestra propia vida, ¿verdad? Y hay hermanos que algunos quieren saber qué te pasa. Pero ojalá que sea sincero y de corazón y no chusmerío a ver qué te pasa para averiguar qué le está pasando en la vida. Como aquellos que a veces te llegan y te dicen, mira, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie, te lo cuento para que oremos. ¿Seguro? Ojalá que sí. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, interesarnos, amarnos realmente, que os améis los unos a los otros. Fijémonos, Juan, ahí, 13:34. Lo hemos citado. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Mire, la vara está alta, ¿eh? La vara está alta. ¿Sabe lo que es la vara? ¿Vieron aquellos que hacen salto en alto? O aquellos que saltan en garrocha, ¿vieron el palito ese que está allá arriba? Que yo no sé para qué lo ponen tan alto si no llega nadie, ¿no es cierto? La vara está puesta alta, ¿no? Dice, que os améis unos a otros, ¿cómo? Como el hermano Galañotti ama a la iglesia. Como el hermano Augusto. Bueno, así como el hermano Augusto van a saltar todo. Acá no dice eso la Biblia. Lo que dice la Biblia y la enseñanza del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Nos amó desde dejar el cielo, de ser el creador de todas las cosas, venir a este mundo, padecer, ser despreciado, morir en la cruz del Calvario, resucitar y abrirnos las puertas del cielo a todo aquel que crea
a todo aquel que creamos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué hizo esto? Porque nos ama. La tía de Alicia, de mi señora, un tío de Alicia, tenía una verdulería allá en Carlos Paz. Esa verdulería tenía un título, se llamaba El Sol Sale para Todos. Largo para una verdulería, no era Pepito, Juancito, El Sol Sale para Todos. Qué verdad que decían. Porque aunque el mundo rechace al Señor, al Dios creador, el sol sale para todos. Todos disfrutan de oxígeno, todos disfrutan del agua, todos disfrutan de todo lo que nos da en la naturaleza. No nos cobra nada. ¿Por qué? Porque hay amor. Y en ese amor nos dio lo mejor del cielo, nuestro Dios, a su propio Hijo, para que muriendo en la cruz del Calvario nosotros podamos ser salvos, los hijos de Dios. Ahora, en ese amor nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como la anfitriona de esta reunión es Alta Italia, se lo vamos a aplicar directamente a Alta Italia. ¿Saben? El Señor les dijo a los hermanos de Alta Italia: como yo os he amado, ustedes también se tienen que amar los unos a los otros. ¿Es solamente para ellos, hermanos? ¿O también para Tuay? ¿O también para nosotros que estamos en Neuquén? Es la enseñanza de la palabra del Señor para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Qué lindo que nos podamos amar los unos a los otros. Que dice que os améis unos a otros. ¿Nos amamos realmente, hermanos, los unos a los otros? ¿O estamos más pronto a la crítica, estamos más pronto al choque que al amor? Y a veces tenemos que reconocer, estamos más pronto al choque que al amor. ¿Cuántas cosas el amor, dice, cubrirá multitud de problemas, multitud de pecados? No es que pasemos por alto el pecado, porque Dios no pasó por alto el pecado nuestro. Lo único que se lo cobró a otro, no me lo cobró a mí, se lo cobró a Cristo. Y yo acepté esa mediación, esa reconciliación, esa redención en Cristo Jesús. Tenía 7 años, pero un día entendí, una noche entendí el amor de Dios. Nos hablaban del amor, cuando se hablaba en la iglesia de la muerte, de la venida de Cristo, yo tenía miedo. Y esa noche deben haber hablado de la venida del Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Y el Señor conmovió mi vida. El que hablaba de un hombre, un predicador con una forma de hablar muy, muy pareja, muy pareja. Pero el Señor usó ese hombre para que tocara mi corazón. Y teniendo 7 años rompí a llorar y mi padre me levantó en brazos, me puso en su falda, en su rodilla. Eran esas sillas de antes, de madera, que se plegaban, clásicas, no se rompían nunca. Y después me llevaron a un cuartito a decirme cosas, no me acuerdo qué me dijeron. Es las cosas que decimos nosotros, ¿no es cierto? Alguien que cree en el Señor Jesucristo, después no lo entiende, ¿no? Esa noche estaba feliz. Esa noche dormí feliz. Esa noche sabía que, aunque llegara la muerte o viniera Cristo, yo me iba al cielo. Cristo había entrado en mi vida. Le dejé entrar. Y sabe una cosa, querido, siempre escuchaba que había que abrir la puerta del corazón. Y yo me rompía la cabeza como niño diciendo: ¿cómo puedo meter mi mano adentro de mi pecho y abrir el corazón? Porque me decían que la manija estaba del lado de adentro. Y abrir el corazón si no puedo hacer esto. Tal vez esa noche este hermano aclaró para que un niño pudiera entender. Abrir el corazón es creer en el Señor Jesucristo. Esto es abrir, creer. Y digo esto porque tal vez haya algún niño presente en este momento en alguna familia que está escuchando. Tal vez está jugando al costado, pero tal vez está escuchando. El amor del Señor llega a los niños, llega a los jóvenes, llega a los más grandes. El amor del Señor está vigente. Y ahora nos pide a nosotros que de la misma manera que nos amó Él a nosotros, nosotros nos amemos los unos a los otros. Es alta la vara, ¿eh? El amor de Cristo lo llevó a morir por nosotros. Es alta la vara. Pero no nos pone una altura humana, sino que nos pone algo hermoso, que es reconocer el amor de Cristo por cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Yo sé, hermanos, que el reloj de todos ustedes anda mal, así que discúlpenme 2 minutos
¿sí? No miren el reloj, ya miró alguien el reloj ahí. 1 Corintios, dije, capítulo 12, verso 25. 12, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Lo hacemos en criollo, para que no haya tire y afloje dentro del cuerpo de la iglesia. Sino que los miembros, los que hemos creído en Cristo, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Se da cuenta la importancia en el cuerpo de Cristo que tiene su vida, su persona? Hay miembros en este cuerpo, en esto que tenemos, que son más visibles que otros, ¿no? Yo sé que hay muchos que están con el cuadrito ahí negro, porque les da vergüenza verse. Y si hay algo trágico para una persona, es que le saquen una foto, ¿no es cierto? Y preferimos que nos pintarrajen o nos pongan algo para aparentar estar mejor. ¿Para qué me voy a bañar y me voy a perfumar? Así me sacan una foto. Eso no somos nosotros. La realidad de lo que somos. Nosotros estamos al descubierto para nuestro Señor. Y los más viejitos, ya no somos, ya no somos los de antes. No somos los de antes. Busquemos una foto de cuando éramos jóvenes y nos casamos, ya no somos eso. Pero vivimos una vida. Y los que hemos conocido a Cristo fuimos creciendo en esa vida y nos fuimos envejeciendo. Decía un hermano que la belleza son solamente unos pocos milímetros en nuestra cara. Pocos milímetros. La cara lo más visible, nos preocupamos por eso. ¿Cierto? Las manos, cremita para acá, cremita para allá, pinimita para la cara, cremita por el otro lado. ¿Y quién pensó en el hígado, el páncreas, los pulmones, los intestinos y todo? No, pero eso no sirve para nada. ¿Que no sirve? Dele a mi señora un alfajor de chocolate y unos huevos fritos que no come nunca, y al otro día, todo el día en cama. ¿Qué pasó? El hígado le dijo, acá estoy, acordate. Hay miembros en la iglesia, hermanos, que pasan desapercibidos, aparentemente, y son tan necesarios y útiles como aquellos que están expuestos como en una vidriera y se ven. Valorémoslo, que podamos preocuparnos los unos por los otros y orar por ellos. Hermano, yo te necesito, y cuando no estás te extraño, y si estás me alegro. Y aunque aparentemente no hagas nada, tu presencia me alienta a seguir adelante. Porque si Cristo vino, nosotros tenemos que estar donde Cristo está. Que nos preocupemos los unos por los otros, que nos sirvamos. Termino ahí, pero tenía la necesidad de servirnos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, de soportarnos con paciencia, dice, soportarnos con paciencia, de ser benignos, de considerarnos, de confesar nuestras ofensas. Se me acabó el tiempo, quedó todo eso en tintero, pero ojalá que lo poco mucho que hemos visto en esta noche nos haga reflexionar. Primero, de que somos importantes para Cristo porque Él murió por nosotros. Segundo, somos importantes en la iglesia donde estamos. Tercero, revisemos nuestras prioridades. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No podés hacer nada, hermano. Orá por aquellos que sí lo pueden hacer. Necesitamos gente en el frente de batalla, pero necesitamos gente de rodillas que ore por aquellos que van, para poder llevar la preciosa palabra y que muchos lleguen a conocer el mensaje de salvación. Y si hubiera alguien que aún no tiene a Cristo en esta noche, le decimos con todo cariño, Cristo te ama. Cristo murió por vos en la cruz del Calvario. Pero no te puede llevar al cielo si vos no crees en Él, porque el Señor no obliga a nadie. Él propone la salvación y al que cree, le es perdonado su pecado
Y será un hijo de Dios. ¿Para cuándo? Ya es un hijo de Dios desde el momento que cree por toda la eternidad. La salvación no se pierde. Y si peco, pierdo la salvación. Mira, cuando el Señor da algo, no dice devolvémelo. La salvación no depende de lo que hacemos. La salvación depende de lo que Cristo hizo. Que puedas tener esa garantía, esa seguridad. Cristo me amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y que puedas tener ahora esas ganas de decirle, así como Cristo me amó, yo quiero amar a estos mis hermanos. Conocerlo, ¿tienen defecto? Claro que tienen defecto. Pero Cristo nos amó con defecto y todo, ¿o no? Que ojalá podamos ser instrumentos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche, queridos hermanos. Gracias por la invitación a Alta Italia. Y ojalá que podamos en todo momento serle agradable en los lugares geográficos donde el Señor nos ha puesto. Y sigamos trabajando con estos medios. ¿Cuánto va a durar todo esto? No sé, Sally, cuánto va a durar todo esto. No lo sé. Pero sigamos trabajando. Los niños necesitan ser enseñados, los grandes, los jóvenes. Mandarle un mensajito, está en contacto, mandarle una palabra de aliento. Hay hermanos desalentados, hermanos preocupados. Atendelo. Invertí tiempo, no es gastar tiempo. Invertí tiempo, que el Señor no es deudor de nadie. Y las almas van a crecer para que podamos ser un pueblo que somos de un solo corazón, unidos en Cristo. Que el Señor nos bendiga y algún hermano allí de Alta Italia hará el cierre de la reunión.